Saludos mi gente, gracias por ver este video. Hoy estamos recorriendo lo que es Tikal, un sitio arqueológico ubicado en Petén. Gracias. Aquí pueden encontrar souvenirs. Además un recuerdito del área. Avanzar aquí. En esta área pueden encontrar un restaurante por si desean degustar unos ricos alimentos. Hay estilo buffet o a la carta, así como varios souvenirs, como podrán darse cuenta. Guatemala es un país que conserva aún sitios arqueológicos en perfecto estado. Uno de estos sitios es Tikal, el cual se encuentra ubicado en el departamento de Petén. En el lugar se pueden encontrar más de 3.000 esculturas y complejos arquitectónicos mejor preservadas, únicas en el planeta. Al recorrer Tikal y adentrarse dentro de la selva es como transportarse a la época, ya que la vegetación mantuvo oculto por siglos a esta bella ciudad. En 1979 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está por acá. ¿Qué fue eso? ¿Te cayó? Ahí está el muchacho, mira. No. Te dieron tu cocazo. Una cosa esta fea. Y aquí pueden observar una de las maravillas que se encuentra en Tikal, ni bien en la entrada. Es un árbol gigantesco, desconozco su nombre, carece de hojas, pero está lindo y es súper grande. Le calculo unos 15-20 metros tal vez. Si alguien sabe cómo se llama, muy agradecido. Buenas tardes. Y aquí estamos llegando al primer punto de encuentro. Es un mapa donde está desglosado hacia qué camino tomar. Hay 3 diferentes vías, cada quien elige su vía que más le conviene y les estaré mostrando una foto del mapa para que se den una idea. Buenas tardes. Y aquí está el mapa de todo el lugar, se pueden dar una idea. Igualmente les dejaré una foto para que puedan validarlo con más detalle. La mayoría de caminos son de este tipo, donde se puede explorar vegetación, diferentes animalitos. Y dependiendo la hora puede ser algo tranquilo, dependiendo la hora puede haber mucho calor, o ahorita que es al final de la tarde, un clima bastante cálido. Diferentes caminos bien señalizados dependiendo hacia dónde quieran ustedes tomar. En este caso vamos al grupo G. Ese se parece al de allá, mira.
Y ahí. Sí, hay un gran patio. Por aquí, por aquí. Y ahorita vamos a entrar a la primera ruina que se permite aquí en Tikal. Es bastante pequeño. Posiblemente haya murciélagos también, pero como sabemos son inofensivos. Impresionante esas estructuras. Y al salir de la estructura nos encontramos con un escenario bastante peculiar, hermoso. No hay duda que nuestros antepasados hacían muy buenas obras de construcción. El lugar es genial. Toda una obra arquitectónica. Y lo mejor de todo, que al venir por las tardes ya está casi vacío. Camino a la gran plaza y al grupo F. Como se darán cuenta, todos los caminos están bien rotulados. Al principio están un mapa donde ustedes pueden tomarle una foto, o si gustan comprar un mapa que al día de hoy vale 3 quetzales, para que no se puedan perder en este hermoso lugar. Y aquí, escondida entre la selva, podemos observar otra escultura que al paso de los años se ha ido ocultando poco a poco. Sin embargo, todavía se logra apreciar. Y al fondo se aprecia ya, por lo cual muchos turistas nacionales e internacionales vienen, y un icono de Tikal. Y aquí otra belleza arquitectónica de nuestros antepasados. Toda una belleza. La forma en que hicieron estos detalles, los cuales le dan un toque especial a esta obra. Díganme si no es hermosa. ¿Va a salir un bus? Buenas tardes. Aquí mira, aquí está bonito. Toda una belleza. ¿Va a organizar Buenos Aires? Buenas tardes. Buenas tardes. Para alabar los dioses, así que para dormir. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí pensé que aquí está. Ah, ya lo vi. Y aquí el gran jaguar. Buenas tardes.
Sí. Como pueden ver es toda una belleza. Gran jaguar. Vamos por aquí. Mientras se va un poquito. ¿Por ahí? ¿Sí? Ok. ¿No? Me enfoques. No, no te estoy enfocando. Y aquí está esta belleza sin igual. Creo que se tiene que subir por acá. ¿Perdón? Aquí, como podrán ver, todavía siguen excavando. Toda una belleza de construcción. No alcanza un día para recorrerlo todo a detalle. Si gustan ver todo a profundidad, les recomiendo que lo visiten. 25 quetzales cuesta la entrada y hoy en día es recomendable pagar por el CHN o Banco Pan Rural. Impresionante, ¿no? Ahí está bonito, mira. Vean toda esa belleza. Única. Hay mucho que visitar, difícilmente mostrarlo todo en un solo video. Sin embargo, los exhorto a que lo vengan a visitar y conozcan por ustedes mismos tantas maravillas. En esta ocasión les mostré los puntos más céntricos y visitados. Sin embargo, hay mucho más que visitar. Casi todos los templos tienen gradas para subir, como en esta manera, ya que no, para no dañar la infraestructura, colocaron esto. Es que tener buena condición física para subir o tomar áreas de descanso, porque sí son bastante graves. Buenas tardes. Mucha condición física o tomar varios descansos para poder subir sin problema alguno. Y aquí está el protagonista del día de hoy. Veremos la caída del sol. Falta como una hora aproximadamente. Esperemos que sea algo magnífico. De por sí ya lo es, pero será para cerrar broche de oro este video. This world has its way of bringing me to my knees. I don't know which way will put me back on my feet. What's best for me, my destiny. I look up and I'm scared. Oh, oh, oh. I'm in over my head, but I got to go, got to find my
Con llaves. Ya te llevo a ver. Yo también formo parte de su manera. ¿Y qué tal el turismo? Sí. Sí, me sorprendió. Pensé que no iba, que eran más ruinas, pero también hay casas, ¿va? Vive gente. Ah, es una comunidad. De veras, sí, yo pensé que eran así, ruinas iguales de que estas, así desolado. Pero sí fue mi sorpresa que... El observatorio astronómico más exacto. De veras. Ah, lo único que sí está bien separado. ¿Y ellos ahí, la salida? ¿Solo por ahí salen? La única. O sea, no La hay... oficial es la única. Ah, ok. Ahí en selva, ¿verdad? Que puede salir a otro lugar. ¿Hacia dónde salen? México Ah, de veras. y una parte de Melchor de Mencos. Ah, por Melchor. Era de Belice. Sí, pues. Pero ya no son carreteras oficiales. No. Sí, porque yo ahorita que íbamos nos topamos en muchas carreteras así metidas en el trayecto. Ajá. Me quedé con duda hacia dónde. Y a veces también son brechas para controlar incendios. Ah, ok. Ah, sí, pues. No necesariamente por un camino. No. Ah. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y usted solo aquí en Tikal se mantiene turisteando o también se va a otros lados? Todo Petén. ¿Todo Petén? Ajá. Ah, de veras, mi estimado. Hay muchos sitios arqueológicos. Bueno, varios, ¿verdad? Ajá. Pero ¿tiene un día en cada lado o es depende? Sí, no. Mayoría del tiempo aquí en Tikal. Sí, pues. ¿Y así en Yakshay cómo se hace? Igual, para ver el atardecer. Sí. Es un mundo perdido. Ah, ok. La zona más antigua de Tikal. Oh. ¿Qué descubrimiento esto da usted encontrarlo de la tierra así? Claro. Los mayas abandonaron en el año 910 y descubren en el año 1848. Prácticamente entre 900 y 1000 años esto estuvo sin ocupación. Entonces la naturaleza vuelve a reparar, a recuperar su espacio. Increíble, ¿va? A mí me sorprende cómo han sobrevivido todas esas estructuras, terremotos, lluvia, Sí. de todo usted. Y La el, casa no aguanta. y el ser humano más todavía, o sea que da cólera ver allá, me di cuenta, no manchar paredes y toda la gente, ay, no sé Por cuál eso es. sellaron todos los túneles en Tikal, Ah, sí, porque antes se podía entrar a ver la habitación del gobernante. sí pues, Ahora ya no. sí hombre, el ser humano creo que es el peor contaminante. Claro que sí. Y a la Danta no ha ido, mi estimado. Bien, Bien. ¿Y qué tal la experiencia? buenísimo. ¿Su primera vez cuando fue? ¿Cansado Tenía usted? que ni me hablaran. De veras, sí. Muy cansado, claro. 2 días creo que son, ¿no? Sí, 2 días. Sí, pues. 18 más 28. Ah, sí, pues. Pero muy bonita la experiencia, me imagino. Sí, precioso. ¿Y qué época será la mejor para ir? Esta, Así como ahorita. Ajá. Ah. Sí, porque dicen que puede estar el camino así o muy pantanoso, ¿va? con el agua hasta el techo. ¿En serio, sí? Ah. Ya pierde la magia ahí. Claro, es una aventura única, pero demasiado cansado así. Sí, pues. Esta es la gran pirámide del observatorio astronómico, es la más antigua de Tikal. 300 años antes de Cristo.
fue la 300. construcción. Sin embargo, no la más alta, ¿va? No, 32 metros. 32. ¿Está más alta la que teníamos allá, no? 38. 38, sí, pues. Y de Gran Jabal 45. Y el otro lugar donde se aprecia también El amanecer. Ajá. Tiene 70. 70 metros. Ahí es donde vamos. Aquí. Aquí. Esa está ideal. Tiene una edición de 363. Bueno, que está dentro. 300 años. Pero aquí no hay antes de Cristo. túneles o algo así, ¿o bien? No. Lo que hace la arqueología es romper. Y encuentran gradas internas. Eso quiere decir que hay otro templo. ¿Verdad? Entonces esto está ahí también. Ah, sí. Desde arriba se va a observar un mar de selva y la mejor panorámica de Tikal, que es el templo 4, 3, 2, 1 Sí, y el pues. sol cayendo. Ah, excelente. Desde acá ellos marcaban los solsticios equinoccios, cuando sembrar y cosechar. Sabían perfectamente que atrás de un templo el sol sale el 21 de junio, conocido como solsticio de verano, cuando el día es más largo. Luego 3 meses después, en septiembre y marzo, son los equinoccios. Igualdad. Amanece a las 6 y crece a las 6. Y luego en diciembre, el solsticio de invierno. La noche es más larga. Si nota ahorita a las 5:34 va a caer el sol. Ajá. Y sale a las 6:20. 6 y más o menos. 20, sí. Noche más larga. Sí, pues. Aunque las mañanas es un poquito más incierto poder ver el sol o no, Claro. va. Mucha bruma. Sí, no se le atina. Ahí sí que es una Eso. suerte. En cambio, así como la atardecera, pues uno ya medio calcula. Uno. Sí, sí, dice que aquí yo traje unas capas de nylon, dije a ver si va a llover porque aquí no se le atina, dije, oh. Pero buen día hizo. Claro. Ok. La capacidad para 10 personas. Ajá. Vamos a, aquí con los guías, vamos a ver si subimos todos o solo sube uno a dar información. Si no, pues sí, vamos allá arriba. Ah, ok. Todos los que subieron, ¿cuánto lleva en total? Había, pero no, es que había ese ¿Subimos? ¿Arriba hay señal? Ah, ok. Adelante. Ah, hasta que caiga el sol, ¿ah? Hasta que caiga el Claro sol. que sí, mi amigo, claro. Gracias. Como le digo, si hay muchos, si no subimos, cuando caiga. Y si subimos igual, no hay problema. Gracias. hay señal y salía. from me and you, and I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. ¿Dónde nos ponemos a ver? Aquí. Aquí, en otro lado. La subida es bastante alta. Ура, товарищи! Ой, какой! У меня, помните, кстати, есть елки-палка, которая подходящая для всех цветов. Я сразу, я когда туда залез, днем, я сразу понял, что надо идти сюда. Посмотрели, Володя определил, где у нас запад, сказал, что там нифига не